Bienvenidos a la Centennial, en este nuevo formato con la gente de El Templo, de Seteándola. Muchas gracias a todas las personas aquí que están haciendo esto posible. En El Templo, bueno, este centro cultural que está ayudando y promoviendo a muchos artistas en distintas disciplinas. Tenemos a Larry que tatúa. Si te quieres venir a tatuar, Larry es la persona que tienes con el que tienes que venir a tatuar. Si quieres un poco de arte urbano, con Hugo Carrasco, el de Carabolsa, bueno, esa es la persona que es si quieres arte urbano. Y además tienes a Pratox con todo el tema de diseño. Si quieres cualquier cosita con respecto a diseño y tienes un proyecto que quieres desempeñar allí y tener una intro de pinga, bueno, Pratox es la persona. Así que el templo es el lugar para venir a apoyar el arte nacional y apoyar a todos esos nuevos talentos que aquí se están apoyando, y por eso agradecemos también al Templo tanto y a Seteándola, que en esta nueva sección Habla Centennial, en este nuevo formato, en el Templo, que estamos en un nuevo lugar, ya no son las mismas historias de Instagram y estamos un poquito más formales con esto. Bueno, mi nombre es Pedro Cordero, me vuelvo a presentar y les agradecemos a todos ustedes por estar escuchando Habla Centennial en este nuevo formato. Y la verdad es que aquí venimos a cambiar un poco cómo estábamos haciendo la dinámica de la Centennial, y es que queremos potabilizar noticias del mundo que está sucediendo en la actualidad y, bueno, digerirlas con un lenguaje un poquito más Centennial. La verdad es que aquí vamos a analizar qué pasa en el mundo, las principales noticias, bueno, en realidad las que a mí me provocaron decirles a ustedes el día de hoy. Entonces comenzaremos con una de las noticias que movió al Toyobo, el carajo que dice siempre tengo fútbol, que fue la Superliga. Al final la Superliga no solamente tuvo implicaciones futbolísticas o deportivas, sino que también tuvo implicaciones económicas, y al final es que estaba ejerciendo también un monopolio en todo lo que significa el deporte en Europa. Y al final fueron 12 clubes nada más de los más prestigiosos de Europa, entre ellos el Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter, Milan y la Juventus, que anunciaron la creación de la liga. Al final la dinámica era que iba a ser 15 clubes durante un año que iban a disputar partidos, y esa era otra cosa, que al final el calendario iba a ser muy ajustado y le iban a hacer competencia a lo que era la Champions League, que iban a salir de este campeonato. Y al final lo que querían era que 5 clubes fuesen electos durante todo bueno, se ganaran el puesto dentro de la competición, y 15 eran fijos. Tema cero meritocracia, como se ha manejado la Champions League durante todos estos años. Al final estos 12 clubes rupturistas, la motivación para hacer este tipo de cosas, este torneo, era que la UEFA tiene monopolizado el mercado del fútbol y no pueden ejercer sus derechos de patrocinio dentro de la competición de la Champions League o de la UEFA Europa League. Es decir, todas las vallas publicitarias, paneles, videomarcadores que se veían en los partidos, el club que tenía sus patrocinadores no podía publicarlos dentro de los partidos de la UEFA Europa League o de la Champions, sino que era la misma UEFA que decía cuáles iban a ser los patrocinadores que van a aparecer en los videomarcadores, paneles y las vallas publicitarias. Al final están dándole el prestigio a la UEFA Champions League y a la UEFA Europa League, todos estos clubes que tienen años jugando esta competencia, y todo el dinero, o gran parte del dinero, se lo estaba quedando la Champions. Al final estaban básicamente utilizando a los clubes grandes para hacer billete. Entonces, al final esto se acabó. Andrea Angeli, presidente de la Juventus, fue el que dijo que mira, esta vez no se va a hacer, y hasta políticos se metieron en este peo. Boris Johnson Baby, primer ministro de Inglaterra y además cara de las toallitas Johnson Baby, dijo definitivamente que la liga iba a afectar a los clubes más pequeños de la liga inglesa, y que no deberían participar los clubes ingleses en esta competición porque estaban básicamente quebrando. Al final la propuesta no era mala. El fútbol tiene que avanzar de alguna manera, pero no puedes cortarle medios de ingreso a los clubes más chicos, porque al final es un deporte de donde vive muchísima gente, y que al final lo que mueve el deporte es la pasión, y no puedes simplemente hablar sobre una competencia donde los clubes más importantes del mundo iban a participar, que iba a ser muy divertido, porque al final no quieres ver un partido Barcelona-Ludogorets en Champions, pero de todas formas estabas jodiendo al pobre Ludogorets, que no iba a participar evidentemente jamás en una de estas competencias. Nos dimos cuenta que el futbolista marxista sí existe, y que al final lo que te importa es la pasión y no el dinero que produce el fútbol, porque al final nosotros somos los consumidores. En realidad lo que se iba a manejar
como presupuesto de esta Superliga eran 7.000 millones de euros. O sea, para que entiendan un poco lo que significa 7.000 millones de euros, es más o menos 6 veces el Producto Interno Bruto de Brasil. O sea, podríamos hacer literalmente, qué sé yo, 500 millones de Neymar con lo que iba a costar toda la competición y lo que iba a tener de funding esta competencia. Al final traje unos datos importantes para que entiendan la diferencia de dinero que podría ganar los clubes, porque además estos 7.000 millones de euros se le iban a repartir entre los principales clubes que iban a participar en esta competencia, iban a ser unos socios, un tipo de acuerdo de partnership para que se iban a repartir unos porcentajes de estos 7.000 millones de funding que iban a tener al principio, que era distintísimo a lo que en realidad era la UEFA Champions League, lo que es la Champions League, porque tú como club en la Champions solamente puedes ganar, si la ganas, 100 millones de euros. 15 millones de euros cuando estás participando en fase de grupo, en octavos 9, para llegar a cuartos 10, semifinales 12, para llegar a la final 15, y si la ganas 19 más. Al final suma como 81 millones de euros que por partido, y al final otros fees que estás ganando, llegas a 100 millones de euros, que no se compara para nada en lo que sería la Superliga. Bueno, lo que sirvió esto es para desenmascarar el marxismo del fútbol y que no todo lo que importa es la plata. Al final su florentinesa no pudo concretar sus mayores intenciones. Otra noticia importantísima que ha sucedido y que nos tiene bastante pendientes en el mundo, que no le paramos bola casi, es el tema del calentamiento global. Y una anécdota importante con el tema de cómo se determina si es calentamiento global o cambio climático. Eso fue un experimento de narrativa que comenzó con el gobierno de Bush, donde el vicepresidente de Bush, producción, Dick Cheney, en la película Vice President, la pueden ver, que está en Netflix. Él allí, en un focus group, determina que se escucha menos nocivo para las personas cambio climático que calentamiento global. Entonces, al final, la narrativa del cambio climático fue la que caló en el gobierno de Bush, y por eso es que a veces hablamos de cambio climático en vez de hablar de calentamiento global, cuando en realidad es lo que te motiva al call to action a de verdad hacer algo por lo que está sucediendo. Al final, la cumbre del clima de las Naciones Unidas se llevó a cabo el pasado 23 de abril, y tras un año luego de haber concretado la última reunión en el 2020, donde, bueno, recuerdan que Trump se había salido del Pacto de París, donde ya no creía en ningún tipo de lógica científica para concretar esfuerzos para luchar en contra del calentamiento global. Luego de que Biden ganara las elecciones, Biden vuelve a integrarse al Pacto de París a buscar mejores medidas globalizadas, para lograr que el mundo cambie con base en la ciencia, la lógica. Hay que tener 3 dedos de frente para salirte. No tienes que tener 3 dedos de frente para salirte del Pacto de París, tener 3 dedos de frente para entrar luego al Pacto de París, como lo hizo Biden muy bien. Y el problema es que uno de los objetivos principales de la cumbre del clima, y es un objetivo netamente político, era mejorar las políticas o las intenciones para planes más duros, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede? Como siempre sucede en las Naciones Unidas, solamente 84 naciones se pusieron de acuerdo para escribir este artículo nuevo del Acuerdo de París y ponerse de acuerdo en firmarlo. Solamente 84 países fueron los que decidieron firmar este artículo, cuando en realidad lo importante, que es el 55% de emisiones de gases invernaderos que se generan en el mundo, que solamente lo hacen 5 países, que entre ellos está Estados Unidos, Rusia, China, la India, decidieron simplemente no ponerse de acuerdo y no firmar este artículo y seguir prolongando la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Entonces, al final, las Naciones Unidas continúa siendo una burocracia multilateralista, protocolar, que lo que busca decir literalmente es decirle a los demás países como Naciones Unidas de que mira, bro, deja de contaminar y pues así va, y ya. Al final no hay correcciones o acciones que tomen o que motiven a los países o incentiven a los países a lograr un cambio real. Al final, bueno, en fin, el multilateralismo solamente tendrá sentido si se hace globalmente. Entonces, bueno, para ya salir de esta densidad
que está haciendo un poco ladilla escuchar tanto del tema del clima, vamos a divertirnos un poquito hablando de Venequia, de Venezuela. Y es que enfrentamientos armados se han suscitado desde enero de este año, no solamente en Apure, sino que en Caracas, en la capital. Y es que en la Francisco Fajardo, a la altura del túnel del Paraíso, hubo un enfrentamiento armado con la banda del Coqui, no de Coquito, donde hubo dos heridos del 6CPC en el enfrentamiento armado, donde ni siquiera han podido mantener con tranquilidad esta situación, y básicamente se traba el espacio vial. Cuando recordamos en las protestas en 2014, en 2017, en 2019, cuando en realidad era una fuerza creíble, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y cuando se trata de Coquito, de Coqui, no pueden ni siquiera meter, qué sé yo, 300 funcionarios a combatir a la banda porque no tienen en realidad poder. O una teoría que también es interesante es que les interesa que haya ese miedo, ese pánico, esa anarquía dentro de las calles de Venezuela. Entonces, es una cuestión que tenemos que preguntarnos si en realidad es adrede o es que en realidad no pueden con la banda de Coquito, de Coqui. Y en fin, esto seguirá así hasta que ellos decidan que en realidad que es una amenaza creíble para el venezolano, el caraqueño de a pie, que sea un riesgo para que es un riesgo, que es un enfrentamiento armado. Pero por otro lado también tenemos el enfrentamiento armado en Apure, que es muchísimo más denso en historia y en lo que ha significado no solamente para Venezuela sino para Colombia, sino que aquí las FARC, las Fuerzas Armadas de Liberación, no sé, el ELN, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FARC al final lo que ha buscado es más territorio, porque en Colombia recordamos que en 2016 se firmó el Tratado de Paz, cese de armas, se instauró o se integró a las FARC hasta el Parlamento colombiano, hasta la Asamblea Nacional, donde tenían hasta un curul para representar. Entonces, al final, hubo disidentes de la FARC que decidieron, mira, pana, yo no voy a cesar armas y yo sigo en la jungla luchando por mis intereses de liberación o la mierda esa que sea. Y empezaron a buscar nuevos territorios. Y su nuevo territorio, al parecer, es Apure, pasando por Arauquita. Al final, este suceso empezó en enero, empezaron enfrentamientos armados importantísimos, donde se han desplazado 5.000 venezolanos al departamento de Arauca en Colombia. La mitad de esa cifra, en su mayoría son niños, buscando evidentemente salir del conflicto armado. O sea, aquí no estamos hablando de un conflicto armado leve, aquí estamos comparándonos de repente tal vez con un conflicto armado como el de Siria, o sea, temas que de verdad son importantes, y por eso digo que tiene una repercusión histórica importante. Porque no son estupideces, son vainas que son importantes. Al final, una cosa interesantísima y demasiado cómica que en realidad ellos, de verdad que el gobierno piensa que somos idiotas, y es que aquí han pedido ayuda refuerzos militares rusos en el enfrentamiento armado en Apure. Y ellos piensan que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando tienes a un miliciano que sí, así chiquitico, todo viejo, descuartizándose, que no puede seguir con su vida, y un ruso hermoso que tira de 2 metros. O sea, evidentemente nos vamos a dar cuenta, y sucede en el enfrentamiento en Apure. Y al final eso lo que hace es demostrar que no tienen control sobre su territorio. O sea, al final es una mierda que no pueden controlar, o al menos que nos vayamos de nuevo a la teoría que estaba planteando antes. ¿Será que le conviene la anarquía? En fin, nunca sabremos cuántos heridos habrá, nunca vamos a saber ningún tipo de cifra, porque este gobierno no suelta ningún tipo de cifra. En fin, como siempre, Venezuela. Nunca vamos a tener conocimiento de nada de lo que sucede en Venezuela. Al final, la última noticia que queremos comentar en este primer episodio de Ahora Centennial, y muchas gracias a las personas que nos están viendo hasta ahorita, es que no todo es malo en el mundo, y a pesar de que esta noticia tal vez no quiera hacer más irnos de Venezuela, escapar de Latinoamérica, es que en Israel ya están casi liberándose de todo vestigio de COVID en su población. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Y es que mientras nosotros estamos pelando bolas con 2 enfrentamientos armados, además una hiperinflación que ni siquiera quiero conversar, y además con un pico de casos de COVID que ni siquiera sabremos la cifra nunca, en Israel están literalmente sin mascarillas. Y es que en Israel el pico ya es de 2% y sigue bajando, y con una media de casos de 142 casos al día, o sea, absolutamente nada.
retiraron el uso obligatorio de la mascarilla, ya puedes andar tranquilo, porque el 56% de la población de Israel, hay que también hacer un énfasis que la población de Israel es muy pequeña, pero de todas formas el 56% de la población de Israel está vacunado. O sea, ya consiguieron que Pfizer, bueno, compraron las vacunas de Pfizer para vacunar el 56% de la población de Israel. Al final esto es interesantísimo porque vamos a poder ver cuáles son los efectos reales de la vacuna, y esto es como la parte informativa de Habla Centennial, y es que cuando te vacunan, no solamente tienes un efecto directo con la persona cuando ya tiene su primera dosis o tiene su segunda dosis, sino que también está teniendo un efecto ¿cómo se llama?, de protección cruzada, que es que en realidad cuando vacunas a una persona en su primera dosis es muy difícil que le dé, en su segunda dosis la carga viral baja demasiado, y esto quiere decir que tú proteges a las demás personas. Cuando esta persona vacunada tiene el virus, tiene una carga menor de virus y evidentemente hay menos posibilidades de infectarte. Al final, la vacuna, muchachos, es la solución al problema del virus, y no hay nadie que diga lo contrario. En Israel ya están tranquilos, viviendo una vida normal. También en Estados Unidos el proceso de vacunación va muy avanzado, y a pesar de que podemos ver el gráfico de casos en Israel como están bajando, así como migranas aquí en Venezuela, podemos darnos prueba de que la vacuna en realidad es la solución a todos nuestros problemas de mierda del COVID que nos ha perjudicado tanto. Al final, muchachos, fue todo Habla Centennial en este nuevo formato, de la mano de la gente del templo. Agradecemos también al espacio, también a Seteándola, a Iván, que están aquí detrás de cámara, a todas las personas del templo que están. Y bueno, muchachos, este es el primer episodio informativo de lo que va a ser Habla Centennial de ahora en adelante, y esperamos que lo estén disfrutando y que pueda ser un contenido valioso, informándose, y no solamente estén viendo el reto de tú estás dura sin ir al gym en TikTok, sino que también te puedas estar informando un pelo en las redes sociales. Entonces, mi nombre es Pedro Cordero y eso fue todo por este episodio de La Centennial. Muchas gracias.